Hola, hoy vamos a hablar todo sobre asistencia familiar, todo lo que debes saber. Si has caído preso por incumplimiento de asistencia familiar o no te pagan las liquidaciones que has estado haciendo en contra del obligado y este señor simplemente se burla de la justicia y no le da la gana de cancelar, vives con el padre de tus hijos, pero estando bajo el mismo techo no tiene la capacidad para suministrar de economía para la manutención de la familia, o quizás vives violencia intrafamiliar en tu hogar, quieres separarte y no sabes cómo proceder con el tema de asistencia familiar, quédate a ver este video, ¿te interesa? El Estado presume que todo menor de edad vive dentro de un entorno familiar y que no le hace falta nada, hasta el momento en que uno de los progenitores demanda asistencia familiar porque el otro está incumpliendo con su obligación de padre. Una vez que el padre demanda asistencia familiar al otro progenitor, el Estado acciona con todo el sistema judicial para obligarlo a esta persona a que cumpla con sus obligaciones como padre de familia o madre de familia. ¿Cómo se fija asistencia familiar? Usted que va a demandar asistencia familiar debe tomar en cuenta algunos puntos estratégicos para ganar la demanda de asistencia familiar. Se debe demostrar con prueba fehaciente, irrefutable, documentada, que este señor al que estamos demandando tiene buenos ingresos económicos. Estos documentos son la planilla de sueldos, los pagos impositivos y otros. Este punto tan importante que algunos colegas descuidan porque es el punto que nos va a dar el éxito en la demanda de asistencia familiar. En caso de que nosotros no vayamos a probar los ingresos económicos de esta persona, la ley establece que se debe fijar el 20% del salario mínimo nacional. Este 20% del salario mínimo nacional va para un hijo. Cuando tenemos un demandado con bastantes hijos, el porcentaje va incrementando de forma gradual, pero jamás va a afectar el 100% de los ingresos del obligado, porque estaríamos bajo la premisa de ¿con qué va a vivir el obligado si tiene que trabajar y trabajar para pagar enteramente a sus 5 hijos? El 20% para cada uno, estaríamos hablando del 100%. La asistencia familiar se paga a partir de la notificación con la demanda, y en caso de que ustedes hayan firmado un documento transaccional de asistencia familiar en la que se fija voluntariamente un monto X a favor del menor, entonces este documento se cumple a partir de la firma del documento. ¿Qué es la liquidación de asistencia familiar? La liquidación de asistencia familiar procede cuando el obligado no cumple con los pagos de asistencia familiar comprometidos o debidamente notificados por el juez. El mandamiento de apremio. El mandamiento de apremio tiene un carácter irrevocable hasta su efectivo cumplimiento. Esto quiere decir que no se revoca hasta que esta persona obligada pague. También es imprescriptible, no vence hasta que la persona cancele todo lo que debe sobre la liquidación de asistencia familiar. El mandamiento de apremio es emitido por el juez por el incumplimiento a la asistencia familiar que usted como obligado debería de cumplir. Este mandamiento de apremio se ejecuta 24 horas del día, estés donde estés, incluso tiene orden de allanamiento. Esto quiere decir que los policías van a venir y te van a sacar de tu casa, de tu trabajo, a la hora que sea, así sea de madrugada y estés durmiendo, te sacan de tu casa y te meten preso. La sentencia en asistencia familiar contempla 2 puntos importantes: el pago de asistencia familiar y el derecho de visita. Estas sentencias son de cumplimiento obligatorio para ambas partes. Así como se emite un mandamiento de apremio por incumplimiento de pago a asistencias familiares, también se puede emitir un mandamiento de apremio por incumplimiento y desacato a la autoridad cuando uno de los progenitores niega el derecho de visita del otro progenitor hacia los hijos, argumentando y condicionando: tú no pagaste asistencia familiar, así que no puedes verlos a tus hijos. Así que usted, señor papá, si se siente que la madre le restringe el derecho de visita a sus hijos, puede también
solicitar un mandamiento de apremio por incumplimiento a la sentencia. Estas sentencias son de cumplimiento obligatorio para ambas partes. Señoras mamás, tengan muy en cuenta este punto, es importante, porque ustedes no pueden restringir el derecho de visita del papá a sus hijos porque él simplemente se atrasó en el pago de asistencia familiar. Este derecho que tiene el papá como el hijo no lo puedes limitar. El incremento de asistencia familiar. El incremento de asistencia familiar se produce generalmente cuando los ingresos del obligado han incrementado. Usted puede probar fehacientemente y con documentación que la situación económica del obligado es elevado al momento de la sentencia principal. ¿Qué es el cese de asistencia familiar? El cese de asistencia familiar es que el obligado deja de pagar asistencia familiar y esto se puede producir por muerte tanto del obligado como del beneficiario. También puede producirse porque tiene la incapacidad de pagar asistencia familiar, ya que sufrió un accidente de tránsito, está en un estado de coma o alguna situación extrema. O quizás porque el obligado ha vuelto a convivir con la pareja. El obligado puede solicitar este cese de asistencia familiar después de haber convivido más de un año y comprobando con informes de la Defensoría que tiene una buena relación con la madre de sus hijos. No nos olvidemos que hay algunos obligados u obligadas que utilizan esta estrategia para evadir la asistencia familiar. Vuelven, pero como no pueden fingir tanto tiempo que están felices, el abandono se vuelve a producir. En estos casos, la asistencia familiar se seguirá cobrando, se seguirá liquidando y usted como obligado tendrá que pagar a partir de la notificación con la demanda. Te sugiero y te aconsejo sanamente, ten mucho cuidado en la redacción de esa demanda. Debes de ser honesto, transparente y de lo que realmente tienes que hablar en una demanda es sobre los ingresos del obligado y no que le estés calificando de vago, irresponsable, mal padre, golpeador y una infinidad de calificativos que esto le puede dañar psicológicamente a tus hijos. No te olvides que una demanda de asistencia familiar queda en los archivos de forma definitiva y algún día tus hijos van a tener acceso a esa demanda. Y si hablas de tal forma de sus padres sin ser cierto o aún siendo cierto, ¿te imaginas el daño psicológico que le causarías a ese niño o a esa niña? Tómalo muy en cuenta.